nosotros quisimos, grabando, nosotros quisimos hacer algo entre teórico y político, digamos. Entonces, organizamos 3 mesas, una que es la primera, que es la que vamos a ver ahora, que tiene que ver con lo que son políticas de investigación en Chile hoy, donde va a estar Pablo, que es el que va a abrir. Está Jimena, está Patricio Mena, en tanto director del grupo de filosofía de Fondes y actual, y está Pepe Santos, que es de IDEA, que también está en el grupo de estudio, así que también tiene un poco esa perspectiva. La segunda mesa tiene que ver con los aportes de las organizaciones sociales a las políticas de investigación. Invitamos 2 que están bastante relacionadas a lo que son nuestras políticas de investigación en filosofía. Por una parte, la red de filósofas feministas, que aquí está la Carola Bruna, que va a hablar más tarde también, va a hablar Pamela, y de la Asociación de Artes y Humanidades, Enrique Riobo y Carolina Gainza. Y finalmente se nos cayó una persona, que es la Patricia González, así que quedamos 2, pero Pablo va a estar también porque ha estado participando, una propuesta que estamos organizando entre alrededor de 10 o 15 universidades con académicos sobre fondos interuniversitarios para investigación. Entonces, contarles de qué se trata la propuesta, ver los avances y ver los problemas, porque hay varias cosas que no están resueltas todavía, entonces también tirarlo un poco como que tengo un dejo de asamblea también, tirarlo un poco a la discusión. Así es que muchas gracias. Creemos que es bastante importante tener este tipo de instancias para poder discutir esto, porque es sobre nuestro quehacer. Agradezco a Rodrigo el que haya sido además una mesa transversal, porque justamente cruza todas las líneas de investigación, así es que gracias también por el lugar, por la invitación, y por toda la organización del Congreso. Entonces, sin más, yo voy a ir avisando a los 15 minutos, va a ir cada uno y cada uno puede presentar lo que va a hacer brevemente para darle un poco de más autonomía también a las presentaciones. Así es que, sin más, querido Pablo, adelante. ¿Cómo se Gracias, llama? Valentina. Al aire, sí. Bueno, yo soy Pablo Yazún de la Universidad de Chile. Voy a hacer una presentación que es de carácter genérico, general, sobre humanidades, no solo específicamente sobre filosofía, porque la idea que tenía era que esto sirviera de alguna manera como una suerte de, no sé, llamarlo introducción o algo así, a toda la discusión sobre investigación. Aquí ya vemos varios que hemos estado o estamos en grupos de estudio. ¿No? A mí me tocó estar 2 veces en el grupo de estudio de filosofía y una vez en el consejo de Fondesit, Fondap, del cual me salí por discordia con la dirección de CONICYT, que era un desastre. Creo que sigue habiendo problemas ahí también. Y también renuncié a seguir concursando en Fondesit. O sea, me pasé 34 años con proyecto y hace 2 años decidí no concursar más. Entonces, hablo un poco también de esa experiencia, lo menciona por eso. Bueno, les decía que es una cosa de carácter general, lo voy a leer rápidamente, o sea, rápidamente en el sentido de completar los 15 minutos, pero con algún tipo de descanso también para que no sea tan acelerado toda la lectura. Humanidades, creación y crítica es el título que tiene esto. Y bueno, comienzo. Son notorias las restricciones impuestas a las humanidades, a su ejercicio y desarrollo por las formas dominantes del diseño, la organización y el financiamiento actual del trabajo académico, y por los criterios y requerimientos bajo los cuales se evalúa y reconoce el aporte de las disciplinas y de la investigación que se realiza en ellas. No son restricciones inocuas, tienen alcance epistémico. Basta para ello confrontar las características y condiciones propias de las humanidades con los parámetros que articulan hoy todo el trabajo científico: productividad, rendimiento, eficiencia, emprendimiento e innovación, junto a su soporte, el capital humano avanzado. Todo ello es tributario de lo que habría que llamar el modo de producción del conocimiento imperante en la época del capitalismo tardío,
el modo neoliberal, si se puede decir así, en su forma vigente. Esos mismos parámetros son clara expresión de ese modo, así como la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, no significa otra cosa que la total subordinación del conocimiento a las necesidades y exigencias de totalización del capitalismo. Las humanidades no tienen su foco en la producción, sino en la creación. La producción se mide por su resultado y su rédito, de manera que la conmensurabilidad entre el trabajo que se invierte en ella, junto al tiempo que supone ese trabajo, por una parte, y por otra, el producto que de ello resulta, junto al retorno que conlleva, es lo que determina a la producción como tal. Su estructura es teleológica y económica. Se suma a esto decisivamente y la referida conmensurabilidad asegura, o por lo menos posibilita, la replicación del proceso, y una vez establecida, ya no es necesario volver a ensayar operaciones para obtener el mismo resultado. En consecuencia, el éxito teleológico, perdón, en consecuencia, el éxito teleológico del proceso, el logro del resultado, no tiene solo efecto económico en cuanto a rédito, sino también en cuanto al proceso mismo y al tiempo que requiere. En cambio, la creación, en un sentido amplio del término, tiene su medida en la variación, en la emergencia de la singularidad a la que se abre y que busca sin certeza ni garantía. Es trabajo, sin duda, concreto y material, que no carece de reglas y de operaciones aprendidas. Desde este punto de vista, nada parece diferenciarla de la producción, y de hecho comparte con ella todos los elementos y las fases que se quiera mencionar. Y sin embargo, su medida es lo que interrumpe y rompe la conmensurabilidad. Por cierto, nada asegura que ocurra esa interrupción. En la contabilidad de la creación no es posible proyectar un haber, solo cabe presuponer un debe, hasta que el tiempo, dado el caso, diga lo contrario. Por eso mismo, la variación que persigue el proceso creativo y que solo puede darse a condición de no acosarla, de no buscarla donde se cree que está, no tiene un tiempo prefijado ni previsible de presentarse y es perfectamente verosímil, en definitiva, que no se presente. La temporalidad de la creación es la del diferimiento, tanto cuanto sea necesario para que se dé la variación, que puede no darse en absoluto. De ahí que en la economía de la creación hay un núcleo aneconómico. Esto explica el problema que presentan las humanidades ante los indicadores que rigen hoy por hoy la gestión universitaria y que tienden a asimilarla a la gestión empresarial. Si no se cuenta ni siquiera con indicadores de rentabilidad social, y esto todavía es mantenerse dentro de la lógica vigente, ¿para qué hablar de aquello que es precisamente reacio al tipo de medición que implican esos indicadores maestros? La matriz y supuesto de estos indicadores es la estandarización. En las humanidades lo que cuenta es la variación y la divergencia porque su objeto es variable y divergente. No se trata entonces de rechazar indicadores que dan cuenta del cumplimiento o incumplimiento de estándares y metas en rangos de inferior a superior a propósito de una determinada disciplina, una actividad académica o una organización. No se trata de eximirse de toda normalidad del conocimiento. Se trata de atender a la variación, de entender que en la divergencia se juega precisamente lo que llamamos creación, inventiva, en el sentido primario de hallazgo y ocurrencia, generación de nuevo conocimiento o de nuevas estrategias de conocimiento, desplazamiento de fronteras epistémicas, gestación y cuidado de la obra. Las humanidades conservan la memoria de algo que cabría llamar un estilo que tiende a ser obliterado aceleradamente en las prácticas universitarias y formativas de hoy, incluso en las que les son más propias a ellas mismas. Mientras por doquier se impone el imperativo del conocimiento condicionado a resultados, y las humanidades también parecen llevadas a rendirse, lo que en ellas se hace no termina jamás de suprimir dos rasgos que les son esenciales: el estudio y la conversación. El estudio es celo, cuidado, ardor y pasión, y esencialmente atención. La atención es acogida de las singularidades, de lo que se resiste a ser homologado, catalogado, categorizado, reducido a estándares y administrado según estos. Y la conversación consiste en dos cosas: en el trato frecuente con esas singularidades, que acostumbra a quien así se conduce a aprender de ellas precisamente lo que las singulariza, y consiste también en solicitar
de las otras y los otros, similar atención y tratar y compartir con ellas y ellos lo que de ese modo se aprende. En ambos rasgos está presente inseparablemente la función de la crítica. La crítica, por cierto, siempre está vinculada, referida, dedicada y como destinada a algo otro, su objeto, su asunto, como quiera que se lo llame. Pero no se limita a hacer la evaluación de su objeto. Crítica es un concepto polisémico. En su base, en todo caso, hay una operación. Es la operación del discernimiento, la percepción de la diferencia. La diferencia, digamos, que constituye como tal a su objeto. Por eso, la crítica no se limita a evaluar a su objeto. Al discernirlo, al percibir la diferencia que lo constituye, explícita o implícitamente afirma lo que falta o acusa lo que sobra. Afirma lo que falta en el objeto para su cumplimiento, o bien la falta que debe el objeto en el mundo por su propia existencia. Pero también puede acusar lo que excesivamente sobra y eclipsa singularidades. Tómese como ejemplo lo que llamamos humano. La crítica de lo humano, que es un mandato originario de las humanidades, tiene que discernir todo aquello que sobredetermina sin cuestionamiento el sentido y la identidad de lo humano, llámense etnocentrismo, eurocentrismo, androcentrismo, humanismo, antropocentrismo, generando diversos tipos de exclusión. La crítica concierne al límite y a la posibilidad a partir de su condición, pero por eso mismo piensa y pondera su objeto desde su posibilidad y lo que la condiciona, y a la vez desde su imposibilidad, su límite. En este doble discernimiento se abre a lo que se resiste a la clausura de lo sido, de lo existido, y al mismo tiempo se abre a lo aún no existente. Es, diría, evocando a Marx y teniendo en mente a Spinoza, lo radical de la crítica. Una expresión discursiva sustancial del estilo a que hacía referencia, y aquí estoy pensando específicamente en América Latina, es el ensayo, que no se presta dócilmente a los estándares e indicadores del patrón epistémico dominante, y es lejano y ajeno a la forma igualmente dominante del paper, que no solo determina un modo de comunicación del conocimiento, sino que se cifra en la homogeneización de comportamientos epistémicos y la reducción de la asignatura expresiva a la lengua franca. Se ha dicho que Nuestra América es un ensayo, pensando en la predilección por el género ensayístico en América, en nuestra América. Creo que es posible decir que el ensayo es la forma privilegiada que asume el discurso de las humanidades en América Latina. Y es también la forma en que el discurso de las humanidades, dentro y fuera de la universidad, en estrecho vínculo con la sociedad y la política, ha contribuido a la construcción y vigilancia crítica del espacio público. Tiene el ensayo la pasión de la contingencia y la singularidad de lo irreductible. Es el pathos originario de las humanidades, que jamás pueden dar por sentado que sea lo humano. La pregunta por lo humano que las moviliza, pregunta radicalmente crítica, es indisociablemente la pregunta por lo no humano, no como condición excluyente, sino como condición inherente. No hay lo humano que no contenga como su condición lo no humano. América ha sido el mayor sismo de Europa, que provocó en última instancia la época a cuyas estribaciones aún pertenecemos. El Nuevo Mundo indujo lo moderno. La indeterminación de lo humano está en su centro. Se podría pensar que la junta o controversia de Valladolid que opuso a Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda en torno a la naturaleza de los indígenas y la guerra justa fue acaso como ensayo el comienzo anómalo, paradójico y hasta irónico de las humanidades para la América indiana y para lo que con el tiempo se llamaría América Latina. Y eso es todo. Gracias. Gracias, Pablo. Muy bien en el tiempo. Jimena Sepúlveda de la Universidad de Temuco, ¿sí? Hola a todos. Mi nombre es Jimena Sepúlveda, Universidad Católica de Temuco, estudiante. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, ya ustedes me dicen si se ve. Un segundo. Un segundito. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Bueno, me presento. Mi nombre es Jimena Sepúlveda. Yo soy ingeniero civil industrial de profesión.
hice un magíster en desarrollo humano local y regional acá en la Universidad Frontera también, acá en la región de la Araucanía. Y actualmente estoy en mi primer año de estudiante, ¿cierto?, del programa de doctorado en estudios interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Un poco en relación a lo que señalaba don Pablo, yo he trabajado muchos años en las universidades, pero desde la gestión de la investigación. Así que para mí son muy cercanos todos estos que uno piensa, ¿cierto? Que piensa y que siente también respecto de los indicadores y de cómo los indicadores se han ido transformando, ¿cierto?, en herramientas de control, en fines en sí mismos. Así que por ahí también va un poco la presentación de hoy. Ahí, ya. Entonces, la presentación tiene como título Universidad, Espacio Crítico y otras epistemologías, políticas de investigación en un sistema reproductor de pensamiento. Este trabajo trata sobre las posibilidades de abrir el diálogo crítico en relación a otras formas de construir conocimientos contextualizados en reciprocidad, entendiendo que el pensamiento autorreflexivo podría posibilitar la construcción de conocimientos, saberes y experiencias que subviertan los órdenes eurocéntricos clásicos de la concepción universitaria actual. Para ello se propone por un lado discutir el rol que juegan las universidades como reproductoras de pensamiento hegemónico y por otro establecer cuáles son los espacios dentro de esta institucionalidad universitaria que pudieran hacer posible el diálogo crítico en torno a las epistemologías de la intercultural decolonial en el marco de una modernidad global. El desafío que propone la presente discusión no es desarticular la institución universitaria vigente, sino visualizar desde sus fronteras las posibilidades de las políticas institucionales que están detrás del conocimiento que reproducimos, definir a quiénes consideramos y de dónde nos ubicamos al levantar nuestra investigación sociocultural, qué realidad social estamos reproduciendo desde nuestros roles en el poder intelectual y académico, cuáles modificaciones gestionan nuestros proyectos investigativos y qué estamos aportando y propiciando con ellos. Bueno, la primera parte de la presentación, yo voy a hacer brevemente, ¿cierto?, un panorama general de lo que vive la universidad. Ya don Pablo lo dijo antes, ¿no?, en el contexto global, y se pregunta acerca de las posibilidades actuales que tiene la academia para plantearse desde un espacio crítico. Los procesos de globalización neoliberal se han extendido por todo el planeta, impactando fuertemente en las instituciones universitarias. Los escenarios de cambio constante de las sociedades en América Latina y que se han agudizado desde finales de los 80 han implicado no solo una importante reestructuración socioeconómica en los territorios, sino también la reconfiguración de un patrón de poder cognoscitivo de las universidades y de los centros de investigación, transformándolo en empresas de conocimiento y de elaboración de productos tecnocientíficos sujetos a las decisiones del mercado, haciéndolas transitar desde el capitalismo postindustrial al capitalismo informacional y desde ahí al capitalismo basado en el conocimiento, alcanzando lo que ha venido a llamarse el capitalismo académico. Esta reestructuración de la educación superior en el contexto de la globalización neoliberal ha implicado cambios organizativos sustanciales en este tipo de instituciones, incluyendo cambios asociados a la asignación interna de los recursos, cambios significativos en la división del trabajo académico con respecto a la docencia y la investigación, el establecimiento, por ejemplo, de proyectos conjuntos con el gobierno y el sector empresarial. Como resultado, las nuevas prácticas institucionales de las universidades promueven comportamientos que funcionan fundamentalmente bajo las lógicas del mercado, fomentando la venta de productos y servicios con fines de autofinanciamiento, estableciendo una competencia institucional entre los académicos por fondos concursables o incentivos por mérito a cambio de productividad científica indexada, patentes y licenciamiento. Los cambios profundos que en esta condición ha sufrido la generación y transmisión del conocimiento en las universidades públicas y privadas refieren no solo a la utilidad del mismo en busca del incremento de la productividad, la competitividad y el progreso económico, sino también a la presión de la utilidad, el mercado y el control político que se presenta sobre los generadores autorizados de este conocimiento. Esta condición global que se ha profundizado en el ámbito universitario, la prevalencia del conocimiento económico, del conocimiento hegemónico, su utilización y reconocimiento de acuerdo a quiénes y dónde se genera, determina hoy una dependencia socioterritorial hacia las cúpulas de saber, que se traduce en la invisibilización de los conocimientos que se generan en contextos situados y más aún aquellos que se generan fuera de la esfera académica formal,
afectando con ello las posibilidades reales que tiene la institución universitaria para generar relaciones interculturales basadas en el diálogo de saberes. Y aquí yo les puedo comentar un ejemplo. Yo estuve mirando la base de datos Scopus, por ejemplo, en el periodo 2010-2016, y yo estuve mirando en Latinoamérica, y por ejemplo, Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, que han logrado publicar en este periodo 5.000 artículos Scopus. De estos 5.000 artículos Scopus que cada uno ha logrado publicar, su porcentaje de dependencia internacional es del 80 al 100%. Eso quiere decir que ellos están publicando con otros países mayoritarios que ponen el énfasis, ¿cierto?, de qué es lo que se publica. En Chile, en el mismo periodo, el índice alcanza el 30%, que también es importante la dependencia, ¿no? Porque cómo ponemos nuestros propios temas. Sigo. En este contexto, la emergencia... Ay, creo que me salté algo. En este contexto, la emergencia de prácticas de construcción de espacios académicos que busquen generar esferas reales para el desarrollo crítico del pensamiento en torno a las epistemologías interculturales decoloniales en Latinoamérica se ha posicionado como una forma de contrarrestar el avance de ciertas políticas de investigación que promuevan la reproducción del pensamiento tecnocientífico occidental como único y válido. En esta esfera de acciones, las estrategias pedagógicas, entendidas como prácticas de resistencia, sirven para transgredir la imposición colonial dentro o fuera de su influencia, generando oportunidades para comprender la labor académica como una lucha por la liberación. Desde esta mirada, el cruce de conocimientos emerge como un elemento central en las experiencias de recontextualización, donde la clave está en la transmisión del conocimiento y en las consecuencias sociales que esto tiene. Ya, vamos a brevemente ver un panorama del tema universitario en Latinoamérica. Entendemos que la crítica al modelo hegemónico de la ciencia global ha generado la emergencia en gran parte de Latinoamérica de movimientos intelectuales, académicos y estudiantiles que van de la mano de diversos movimientos sociales adscritos a formas de producción y organización no capitalistas que sientan sus bases en otras prácticas económicas globales, ligadas a organizaciones indígenas, populares, solidarias y comunitarias. Y que en este espacio el resurgimiento del rol de las universidades y centros de investigación abiertas a nuevas realidades, materialidades y subjetividades territoriales comienzan a gestarse nuevas visiones ligadas a los movimientos étnicos, como por ejemplo las universidades interculturales o las universidades indígenas, lo que ha modificado el campo de los estudios de los pueblos originarios, marcando un difícil pero decidido camino de reconocimiento y respeto a sus culturas, lenguas y tradiciones. Paralelamente, algunas universidades tradicionales latinoamericanas han apostado por la creación de programas de formación avanzada en estudios interculturales, ofreciendo un espacio de desarrollo crítico que pueda favorecer la generación de conocimientos que consideren los nuevos escenarios socioculturales de la región y los desafíos de la diversidad cultural en un mundo globalizado, comprendiendo, explicando y mejorando las interacciones de los pueblos, especialmente en los contextos interculturales e interétnicos de Latinoamérica, a la par de construir una investigación avanzada en ciencias sociales y humanas que privilegie la construcción crítica de teorías apropiadas a los enfoques interdisciplinarios y transdisciplinarios de las relaciones interculturales. En este marco latinoamericano actual, donde el interés por cuestionar los paradigmas dominantes de construcción del conocimiento desde las ciencias sociales y las humanidades para producir otros conocimientos y ofrecer otras formas de aproximarse a las realidades profundas del continente, han puesto de relieve especialmente en las últimas décadas las miradas postmodernas de los estudios subalternos o postcoloniales y más recientemente aquellos referidos a la perspectiva decolonial. Desde estos enfoques, la comprensión de la modernidad implica considerar opciones analíticas y prácticas desvinculadas desde la matriz del poder colonial para abogar por una desobediencia epistémica, como dice Mignolo, ¿cierto?, que dé cabida a una nueva forma de pensar y hacer, una nueva forma de construir conocimiento observando críticamente los procesos subyacentes de occidentalización presentes en las formas de construir investigación. Por su parte, desde los programas ligados a los estudios interculturales, el cuestionamiento al conocimiento con una base epistemológica uniforme declara explícitamente el conflicto y la relación entre distintos, donde la reflexión sobre el ser, hacer, sentir y vivir se expresa y manifiesta desde perspectivas y vivencias completamente diversas, si se toman en cuenta las experiencias de resistencia y las luchas indígenas, por ejemplo. Aquí
Contextualizar la reflexión investigativa convocando a otros conocimientos permitiría no solo establecer un parámetro de reciprocidad, sino que más aún permitiría reconocer lo propio como valioso y válido. En esta urgencia por reconocer la fuerza propia del pensamiento popular e indígena en América Latina, no desde las sombras del conocimiento vernáculo, sino desde la legitimidad de los saberes propios, es importante sentar hoy las bases de cómo se construye críticamente el diálogo intercultural en los espacios educativos superiores, en especial en la construcción de conocimiento, y preguntarse, entre otras cuestiones, cuáles son las políticas de investigación que propician este diálogo en la esfera disciplinaria de la universidad. De esta forma, la crítica que se plantea sobre los modelos universitarios que han tenido que forjar el proceso histórico del capitalismo cognitivo durante estas últimas décadas, excluye, por ejemplo, aquellos esfuerzos por entender las complejidades efectivas que las universidades, al menos en América Latina, han realizado. Esto quiere decir que si bien las universidades latinoamericanas han sentido el peso de la reestructuración neoliberal, muchas de ellas se están esforzando por definir y levantar políticas y formas de gestión que involucren los temas interculturales, ya sea a través de perspectivas de investigación, programas de formación avanzada, incluso a través de intentos por transversalizar en el currículum de pregrado algunas prácticas o intenciones interculturales, cátedras interculturales, etc. El aspecto clave aquí y primordial para impulsar políticas de investigación basadas en la filosofía intercultural tienen que ver con la co-construcción de conocimiento poderoso, como Yang lo conoce, ¿cierto? En contraposición al conocimiento del poderoso. Me parece como interesante esa distinción. Y en palabras de Bernstein, recontextualizar el conocimiento como herramienta contra el extractivismo epistémico. Bueno, la propuesta, ¿cierto? Yo les propongo algo también, no solo estas palabras. La propuesta en este sentido es sentar las bases para construir una política académica e institucional que supere la atribución que se le hace al conocimiento científico moderno de formar parte de las fuerzas de la hegemonía y la colonización. El conocimiento poderoso, como señala Yang, no puede surgir de ninguna localización particular, de un grupo de interés, por ejemplo, de una etnia, porque precisamente su estatus epistemológico se basa en su universalidad. Esto no invalida claramente y de ningún modo la complementariedad de los saberes, pero aboga por no ideologizar el conocimiento tradicional como una única vía para la superación de las condiciones mundiales que nos aquejan, pero al mismo modo aboga por emancipar al conocimiento científico del yugo de la opresión capitalista neoliberal y de sus grupos de interés, que intentan persistentemente decidir el destino del mismo, en tanto se decide el financiamiento que otorga según sus intereses. El llamado que se hace aquí, que se plantea aquí, es a concebir el conocimiento científico emancipado como un conocimiento contiguo y complementario de aquel que proviene del contexto tradicional ancestral, ofreciendo desde el ejercicio de la co-construcción la posibilidad de expansión del conocimiento vernáculo, a la vez de favorecer los procesos de inserción contextual que se derivan de las aplicaciones científico-tecnológicas co-construidas. Se propone para ello reinterpretar la ecología de saberes y la tradición intercultural, ya no como una oposición a la monocultura del conocimiento y el rigor científico, sino como un entramado que permite discernir la contradicción entre el conocimiento vernáculo y el conocimiento legitimado por la sociedad global, promoviendo la co-construcción de conocimiento poderoso. Pero ¿qué implica un modelo académico que asuma un carácter intercultural en la construcción de conocimiento que permita expandir las posibilidades culturales de la tradición y a su vez dar sentido práctico a la aplicación del conocimiento experto, acotando sus desarrollos en razón de una conciencia ecológica y humana? Primero, creo yo, comprender el carácter y estructura del conocimiento y las diversas denominaciones que se le han dado a la distinción entre conocimiento empírico cotidiano que deriva de la experiencia y el conocimiento teórico conceptual que proviene de la actividad científica. Segundo, establecer una formulación explícita de los conocimientos que deben adquirir centralidad. Tercero, redefinir la institución y práctica académica en función del tipo de conocimientos puestos en relieve. Esto es, como insisto, el conocimiento poderoso y no el conocimiento del poderoso. Finalmente agrego que la presente propuesta invita a visualizar a la Universidad Latinoamericana como un espacio crítico de las epistemologías interculturales decoloniales, contrastando o reinterpretándolas desde la construcción del conocimiento poderoso
el cual puede ser promovido a través de políticas de investigación basadas en la filosofía intercultural. Bueno, muchas gracias. Esa es mi presentación. Muchas gracias, Jimena, también bastante bien en el tiempo. Así es que voy a poner acá el aplauso de las manitos. Patricio, querido Patricio, adelante. Bien. Bueno, gracias Valentina y Pablo por la invitación. Yo la verdad que voy a hacer algo mucho más pedestre porque la invitación que me hicieron es más bien como grupo, como parte del grupo de estudio de Fondesi, por lo tanto asumí la tarea de cómo explicar algunos procesos y algunos, digamos, avances tal vez que se están haciendo en el grupo de estudio, por lo tanto mi reflexión personal al respecto no la he traído, si hubiera sabido la habría traído, pero no entendí que era así la invitación. Y quisiera centrarme en 2 puntos. A partir de los cuales se puede empezar a reflexionar. Uno, son 2 hitos, ¿no? Un hito es que pasó ahora este año con la incorporación en las bases del concurso Fondesi regular de la categoría de aprobados sin financiamiento, ¿ya? Y lo otro, una reunión ampliada que organizó el grupo de estudio Fondesi cuando la Valentina era la directora, y que se realizó simultáneamente en varias universidades, Santiago, Viña, Concepción, Temuco, Valdivia, y creo que esas ciudades, con investigadores, y donde salieron cuestiones muy interesantes del diagnóstico que tiene la comunidad de investigadores acá en Chile, observaciones críticas y positivas respecto de Fondes. Entonces, respecto de eso, yo quisiera así como mostrar, bueno, por ejemplo, respecto de ese documento que se elaboró, que Valentina lo sintetizó y se envió a la CNA, con no mucho diálogo al parecer, de vuelta. ¿Cuáles han sido los avances? Lo enviamos a la CNA y lo enviamos también a la presidenta de Fondesi. Ella no acusó recibo siquiera y la CNA sí hizo una reunión y mandó una respuesta. Así que por lo menos ellos sí contestaron. Claro, pero una respuesta no tan acogiente, ¿no? No, eran puros no. Eran puros no, sí, se me acuerda. Entonces lo que quiero mostrar es cómo de esos puntos críticos que se reconocieron, se hicieron saber respecto al funcionamiento de Fondesit, han habido avances y al mismo tiempo retrocesos, ¿no? Y quisiera partir primero con el caso más reciente, que es este aprobado sin financiamiento, que Fondesit incorporó, ¿no es cierto?, las bases sin ninguna discusión, o a todos nos pilló por sorpresa, tanto a la gente que estamos en el grupo de estudio como a la comunidad en general. ¿Cómo esa categoría de alguna manera reveló 2 cosas, ¿no? Algunas virtudes que tiene Fondesit, yo no voy a defender a Fondesit acá, ¿no? Pero simplemente mostrar algunas virtudes que pudiera tener, y al mismo tiempo las precariedades y los defectos a los cuales de alguna manera Fondesit, o que Fondesit los cuales está insistiendo, pudiera seguir insistiendo, ¿no? Cabe decir de que ante esta categoría muchos grupos de estudio o de evaluación, como se llaman ahora en Fondesit, le han escrito cartas al ministro, ¿no es cierto?, del Ministerio de Ciencia, cartas públicas, entre ellas el grupo de evaluación de filosofía, y algunas de las cuestiones que voy a nombrar acá están contenidas en esa carta, ¿no? Y que creo que nos permite pensar un poquito respecto de cuál es el estatus de la investigación que promueve Fondesit, en el entendido de que tanto Fondesit como la CNA, en el caso de los posgrados, están como de alguna forma mandatando las políticas de investigación en Chile, lo cual significa también que estas políticas muchas veces son reduplicadas o duplicadas en las mismas universidades. Las universidades adoptan los criterios, por ejemplo, de la CNA para la categorización, por ejemplo, los profesores como claustros de magíster o de doctorado, o incluso con las mismas jerarquizaciones en el caso de las universidades públicas, donde nosotros los profesores tenemos que concursar para pasar de una escala a otra, ¿no? Así, por lo tanto, lo que hace Fondesit y la CNA es muy importante porque de alguna manera es incorporado por las universidades como parte de sus políticas de investigación, y lo que también nos permite diagnosticar el hecho de que las universidades no son tan libres o no han querido asumir una posición al respecto de lo que significa investigar,
en cuanto que también les permite liberarse de algún modo de la tarea de tener que financiar la investigación en sus propias universidades, ¿no? Es decir, si uno ve la colaboración internacional en general es financiada por fondos y no tanto por las universidades o en menor medida por las universidades. Bueno, quisiera partir de alguna manera por las virtudes que nosotros en esta carta que escribimos al ministro en el grupo de evaluación, podíamos reconocer a partir de esta nueva categorización de aprobados sin financiamiento, que finalmente no prosperó, se dejó sin ejecución, y que de alguna manera Fondesi, a pesar de todo, implica la asunción por parte del Estado de la financiación y de la promoción de la investigación, y por lo tanto la investigación adquiere una dimensión pública, ¿no? Y que el Estado tiene que asegurarla en algún sentido. Con las ventajas o desventajas que eso tiene, lo interesante es que se asegura de una u otra forma que la investigación sea, como lo decíamos en la carta, y yo creo que esto es una expresión de Pepe, una investigación sin dependencia, vale decir, se financia cualquier tipo de investigación, en tanto que se pueda reconocer que tiene algún tipo de calidad evaluada por pares, de todo tipo, ¿no? Es decir, investigación de calidad, sea investigación útil, no útil, etcétera, ¿no? Entonces, eso también, hay algo que es interesante en eso, que la investigación, en tanto que financiada por el Estado, se asegura de que esta sea una investigación conforme a los anhelos investigativos de cada uno de nosotros, ¿no? Lo que el peligro que pone precisamente esta categoría era que exigía, ¿no es cierto?, que la gente tuviera que, aquellos que eran aprobados, es decir, que sus proyectos eran bien calificados, pero no alcanzaba el financiamiento para ellos, tuvieran que ir a buscar financiamiento en la empresa privada, por ejemplo. Y eso suponía un peligro a mediano y largo plazo heavy metal, por decirlo de alguna forma coloquial, que significaba de que de aquí en adelante la gente iba a tener que empezar a investigar sobre cuestiones útiles, por ejemplo, o cuestiones que no necesariamente le conciernen en términos personales, sino que aquellos temas que fueran útiles para, por ejemplo, la empresa privada o para algunos tipos de organismos públicos que podrían interesarse en el financiamiento de investigaciones de buena calidad, en el sentido que fueron bien evaluadas, pero que no les alcanzó el financiamiento. Por lo tanto, lo interesante de que la investigación sea financiada públicamente, sea financiada por el Estado, es que de alguna u otra forma, con todos los bemoles que uno pueda identificar, permite, ¿no es cierto?, que la investigación sea mandatada o sea realizada conforme a los anhelos de conocer de cada quien, y no conforme a otro tipo de intereses, ¿no es cierto?, que puedan desvirtuar, ¿no es cierto?, la investigación. Un tercer punto, segundo punto, es que pareciera de que la investigación tal como la financia el Estado hoy día, permite una cierta igualdad de condiciones, en la competencia, ¿no es cierto?, disciplinar a la hora de buscar fondos públicos. Una cierta igualdad de condiciones, por supuesto, es una cierta igualdad, simplemente no es una igualdad en todos los casos, pues depende mucho de los tipos de investigación que se hace, que requieren mayor o menor financiamiento. En el caso de filosofía, somos una de las disciplinas que requiere muy poco financiamiento, ¿no es cierto?, en relación a otro tipo de disciplinas por la naturaleza de nuestra investigación. Los problemas entonces que de alguna manera suscitó, que develó, ¿no es cierto?, esta categoría de aprobados sin financiamiento, que se había incorporado en el concurso del Fondo Regular de este año, 2022, tienen que ver con el hecho de que abría la puerta, ¿no es cierto?, para que los intereses particulares fueran los que decidieran, ¿no es cierto?, qué tipo de investigación y qué investigaciones teníamos que llevar a cabo nosotros acá en Chile, ¿no? Segundo, eso supone ciertamente una priorización a aquellas disciplinas que pueden realmente llevar a cabo investigación de tipo útil, por ejemplo, en desmedro de las artes y las humanidades, por ejemplo. A pesar de que, y esto lo digo a sabiendas, por ejemplo, buena parte de la defensa que se hizo, porque no solo los grupos de evaluaciones hicieron cartas, ¿no?, también otras instituciones, otras asociaciones,
buena parte de la defensa que se hizo respecto de las humanidades, de las artes y humanidades, en este caso, tenía que ver con restituirle el carácter útil a estas, ¿no? Por ejemplo, diciendo de que las artes y humanidades sí servían para el dominio público, para las políticas del Estado, etcétera, etcétera. Es decir, también hay una tendencia, incluso de aquellos que quieren defender la investigación en su, como independizar la hegemonía capitalista, como por ejemplo se puede decir, hay una tendencia a defender la investigación desde ese mismo suelo, ¿no? Es decir, finalmente parece que la investigación tuviera que ser siempre útil. Es, por ejemplo, lo que hizo la Asociación de Artes y Humanidades, ¿no es cierto?, que en contra de esta medida, sin embargo, defendía de que la filosofía tenía que, de alguna manera, responder también a demandas sociales, políticas, etc. Es decir, hay ahí una doble valencia, ¿no es cierto?, que es interesante, ¿no?, examinar, que a la hora de tomar una defensa por la investigación en filosofía y ponernos en contra de los criterios capitalistas, por ejemplo, de producción, al mismo tiempo se le quiere restituir una cierta utilidad, por ejemplo, en este caso pública. Ahí uno se puede preguntar, bueno, seguramente tienen distintos tratos, distintos niveles, ¿no? Pero parece que también hay una dimensión que se cuela allí, ¿no? Un tercer punto es que, bueno, la incorporación de los intereses privados, si estuviera fructiferado, ahora esto no significa que no vaya a incorporarse luego, ¿no? Podría pasar, podría pasar. La incorporación, decía, de los derechos, de los intereses privados podría atentar contra este principio, es decir, toda vez que ello podría implicar que no sean los mejores proyectos los que obtengan financiamiento, sino los más convenientes para dichos intereses, ¿no? Ese es un asunto que se corría peligro, nosotros veíamos en el grupo de evaluación que podía ir pasando, ¿no? Y otro peligro que también es muy odioso es la instauración de investigadores de primer y segundo nivel a nivel nacional, ¿no? Es decir, los de primer nivel serían aquellos que tienen el financiamiento asegurado, y los de segundo nivel son aquellos que, habiendo hecho un buen proyecto, tienen que salir corriendo a buscar financiamiento por otros lados, ¿no? Eso era un peligro real que se asentaba. Ahora bien, con todo, ciertamente Fondesis promueve un modelo de investigación competitiva. Y un modelo de investigación competitiva, un modelo de competición además muy individualista, es decir, a pesar de que, por ejemplo, Fondesis Regular sí promueve que hayan equipos de investigación, en general son pequeños, ¿no? Al mismo tiempo no promueve una investigación de largo aliento hasta ahora. Es decir, si bien hay proyectos que uno puede postular a 4 años, siguen siendo proyectos un poco breves o cortos en relación, por ejemplo, a otros objetivos que son, o a otro tipo de producción que seguramente a nosotros en filosofía nos son más convenientes o más propios de nuestra disciplina, como la escritura de libros, o como hablaba Pablo Yazón, de ensayos, por ejemplo. En ese sentido, Fondesis tiene restricciones y tiene problemas graves también, ¿no? Es decir, que no alienta la investigación a más a largo plazo en filosofía. Bajo este respecto, el 13 de diciembre de 2019, ya me quedan 2 minutos 8 segundos, muy rápidamente avanzo, se hizo, como contaba, a propósito del estallido social, ¿no es cierto?, el grupo de estudio en esa época, hoy día de evaluación, promovió una serie de reuniones simultáneas a lo largo de diversas ciudades, que ya las nombré, entre la gente que participa del grupo de estudio y las comunidades de investigación en Chile, en dichas ciudades, y donde salieron muchos aspectos críticos al respecto sobre el modo como funciona Fondesis, y que quisiera resaltar algunos, y también cómo Fondesis ha ido respondiendo de buena o de mala manera a esos aspectos críticos, por ejemplo. Bueno, uno de ellos es el hecho de que Fondesis pareciera que no promueve trabajo de investigación de largo aliento, por ejemplo, lo que decíamos respecto de la publicación de libros, y sin embargo, en los criterios de la evaluación curricular sí se ha incorporado con más fuerza, creo yo, la valoración de los libros que tienen el máximo puntaje. Claro, esto pasa por un índice español, ¿no es cierto?, que son el SPI, que es el que reconoce tales y cuales libros, pero al mismo tiempo hemos incorporado en el grupo de estudio no solo ese índice, sino también que libros que tengan referato externo.
Segundo, se ha valorado, por ejemplo, otro tipo de producción en filosofía para entrar al concurso, que no sea solamente las publicaciones en revistas indexadas WOS o Scopus o ERI, sino, por ejemplo, traducciones de libros no solo no solo en griego o latín, sino traducciones de libros, en francés, inglés, lo que sea, con estudios introductorios, aparato crítico, o incluso edición de libros. Y por lo tanto creo allí que el grupo de evaluación al menos ha dado una señal de ir ampliando, ¿no es cierto?, la posibilidad de las chances de entrada, ¿no es cierto?, de adjudicarse el concurso a través en este parámetro que es la evaluación curricular, no solamente considerando los artículos, sino también considerando otro tipo de productos como libros, traducciones o ediciones de libros. Se me está avisando que ya se me está acabando el tiempo. Y creo que en eso hay un avance. Hay un avance que hacer todavía, es que todavía se pide para concluir un proyecto Fondes y solamente artículos WOS o Scopus, y no se incorporan estas otras, otro tipo y bueno, y un libro, manuscrito de libro. Pero esas son cuestiones que hay que ir trabajándolas todavía con tiempo, ¿no? Segundo, se ha avanzado también en Fondesis, y también era un reclamo o un diagnóstico en esas reuniones, en una evaluación más curricular, por ejemplo, la evaluación más cualitativa, perdón, una evaluación cualitativa se ha incorporado tanto en el proyecto de investigación de iniciación como de postdoctoral. Y al mismo tiempo el grupo de estudio se ha involucrado más en la evaluación, que ya no solo gestiona la asignación de evaluadores, sino, por ejemplo, en el proyecto de investigación ahora la evaluación es mixta. Por lo tanto, el grupo de estudio evalúa al mismo tiempo que evalúan evaluadores externos. Yo creo que eso también es un avance respecto de las observaciones que se hacían en esa reunión o en ese conjunto de reuniones al respecto. Por lo tanto, hay una evaluación, se está avanzando hacia una evaluación más cualitativa, es algo que se está discutiendo además, perfeccionando, etcétera, y que era un asunto importante de trabajar. Una cuestión que todavía no se resuelve y que es un pero importante es que no hay cooperación nacional en Fondes, no se financia la cooperación nacional, y eso es algo que ciertamente es un déficit. Ahora también eso tiene que ver, yo creo, no tengo ninguna certeza, con el hecho de que las universidades también debieran asumir alguna labor y alguna responsabilidad en la financiación de la investigación, ¿no? Eso yo creo que no sé si responde a eso, pero me imagino que puede tener que ver algo con eso. Una observación que se hacía en esa reunión y que me parece importante, y que pareciera de que la formulación de proyectos en Fondes, y ya con esto voy terminando, no alienta la originalidad y la creatividad. Yo respecto de esto soy más cauteloso, me parece que sí. Por supuesto, el formato no es el indicado, tal vez. El formato de cómo se generan los proyectos en Fondes, y eso se puede discutir. Ahora, no sé si eso vaya a cambiar. Pero sí que me parece que lo que Fondesis premia es, por lo menos en el caso de la evaluación de los proyectos en filosofía, es la originalidad y la creatividad. Claro que siguen siendo proyectos académicos, ¿no? Pero nosotros evaluamos distintos tipos de proyectos académicos que son académicos muy centrados en autores, pero también hay proyectos temáticos que son muy originales. Es decir, a mí no me parece que ese sea un punto crítico en Fondesis. Me parece que sí hay espacio para la originalidad y la creatividad. Y la última cuestión, y con esto ya sí que termino para no extenderme mucho en el tiempo, era la necesidad de investigación de carácter interdisciplinario. Yo creo que a eso Fondi se ha respondido también en la medida que ahora hay un grupo de investigación que es interdisciplinario y multidisciplinario, por lo tanto se promueve la investigación en ese ámbito. Si se llegan proyectos de filosofía interdisciplinarios, no van a ser evaluados en filosofía, sino que van a ser evaluados en este otro grupo. Bueno, eso, como les digo, mi intervención era muy pedestre porque era lo que entendí que me pedían, no entendí una reflexión personal, pero luego ahí podemos conversar y todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato. No, exactamente eso era, así que no te preocupes porque la idea, y te agradezco poner la cara, porque es difícil cuando uno está en un cargo así, era justamente eso, así que muchas gracias. Pepe, el último expositor de la mesa. Muchas gracias, Valentina, gracias, Pablo, por la invitación. Lo que yo quería mostrarles se sale un poco de lo que han hecho los otros expositores, pero si me disculpan si es demasiado distinto, a mí me pareció pertinente, es algo que me ha estado obsesionando en el último tiempo, entonces
y que es un manuscrito que he estado preparando. Entonces se los voy a presentar con la esperanza de que me puedan ayudar también, a ver si salen buenas ideas. Les voy a poner una presentación para ir guiándome. Ustedes me dicen si se ve bien. No, parece que esto está mal acá. Es mucho. Se ve Ahí. bien, pero no sé si está en la página que buscas. No, ahí está. Ahí sí. El título provisorio de lo que he estado trabajando en este manuscrito es Malas prácticas y el sistema de comunicación científica. Les voy a leer una pequeña introducción y luego les voy a ir mostrando de qué va la cosa. ¿Tú me avisas del tiempo, vale? Ok. Entonces, aunque el fraude académico es tan antiguo como la ciencia misma, es evidente que ha tenido un aumento vertiginoso en el último tiempo. Tudelo y Aznar señalan que es un fenómeno que, aunque antiguo, cobra en nuestros días una notoriedad preocupante. La aparición o incluso aumento de casos de corrupción académica ha sido asociada principalmente por los mismos perpetradores con la presión a la que son sometidos los investigadores mediante el sistema de evaluación vigente. Tudela y Aznar nuevamente vinculan el fraude con la presión inflacionista que se ejerce sobre los académicos que, como dicen, parecen condicionar el trabajo de muchos científicos empujándolos hacia la, dicen, resbaladiza pendiente del fraude. Sin sostener una vinculación causal, no se debe desconocer que efectivamente la instalación del modo productivo en el ámbito de la investigación con sus sistemas de evaluación por producto ejercen una enorme presión sobre los investigadores. Esto permite comprender en parte que se incurra en este tipo de acciones. La corrupción en los sistemas educativos ha sido abordada desde diferentes perspectivas en la literatura, desde el nivel de la gestión central de la administración, así como de los actores, alumnos y profesores. En lo relativo al tema del fraude de los académicos, la mayoría de los estudios recientes señalan que ocurre en el campo de las ciencias naturales, aunque en lo relativo a las ciencias sociales también se ha incursionado algo en esta materia. En las humanidades, sin embargo, salvo excepciones, en general hay muy poco trabajo. El presente, el que yo quiero trabajar ahora, busca contribuir a paliar esta deuda, instalando el debate respecto del tema de la corrupción y el fraude académico en nuestro campo de las humanidades. En particular, interesa centrarse en el ámbito en el que estas prácticas han proliferado con más intensidad y notoriedad, es decir, en el ámbito de la escritura y la publicación. Interesan aquí aquellas prácticas en las que los investigadores utilizamos ciertas astucias, hacemos trampa o directamente cometemos inmoralidades o incluso ilegalidades con el objeto de obtener beneficios prácticos y concretos, en particular con la intención de aumentar nuestros niveles de productividad. Es variado el catálogo de las prácticas asociadas a la escritura y publicación académica que podrían observarse. Hay entre ellas acciones que pueden considerarse directa y sin discusión fraude con su carga moral y legal negativa. Pero las hay también que podrían ser sindicadas como vilezas o pillerías. No parece ser un problema. En el medio hay variados comportamientos de difícil evaluación moral, lo que provoca que sean generalmente tolerados. Como dicen Schulze y Katime, hay muchos otros casos en que los científicos hacen trampas. En la mayor parte de estas trampas son tan pequeñas que hasta se toleran. El gran fraude se descubre pronto, mientras que el pequeño puede pasar inadvertido. Por eso muchos autores piensan que resulta más peligroso este segundo tipo. Interesa detenernos en lo que podría denominarse malas prácticas. Es verdad que con el solo hecho de hablar de malas prácticas pareciera que se está haciendo un juicio moral sobre ellas. Pero lo que pretendo es más bien hacer un juicio práctico. Lo que busco es aludir a aquellas prácticas que, además de que puedan despertar suspicacias morales o legales, provocan anomalías en el sistema de escritura y publicación científica. Es decir, en el sistema de comunicación que el sistema de comunicación científica es amenazado con una desestabilización o incluso con su desarticulación.
Como bien ha señalado Alonso y otros, la comunicación científica es esencial a la propia naturaleza y práctica de la ciencia y se encuentra presente en todas las etapas del proceso de investigación. Dicho de otra manera, parece más o menos claro que no hay investigación científica sin el acceso a los conocimientos que se han alcanzado hasta ahora. La transferencia de información es vital para la investigación. Publicación y ciencia constituyen una especie de matrimonio indisoluble, de tal manera que una no puede existir sin la otra. De allí, por ejemplo, que la invención de la imprenta fuera revolucionaria para el avance científico en su momento y actualmente Internet ha implicado un nuevo cambio de paradigma. El aumento permanente del acceso a la información marca el sistema de la ciencia, mostrando la indisoluble vinculación entre ambas. Para que exista ciencia, debe haber un sistema de comunicación que la haga posible. El sistema de comunicación científica no es circular el conocimiento, sino que además desempeña tareas esenciales de control y garantía. Como ha dicho Maltras, este sistema actúa como un filtro protector que salvaguarda la autoridad y prestigio de la ciencia al tiempo que purifica el flujo de información que los científicos han de tomar en consideración. Dicha tarea se vuelve especialmente significativa hoy que enfrentamos un fenómeno que ha sido bien calificado como sobreinformación. El sistema de comunicación científica es, por lo tanto, un sistema de legitimación y certificación de la calidad del conocimiento científico difundido. Sin dicho control, la investigación sería imposible. Es indispensable poder confiar en que el conocimiento científico que circula, y el garante de dicha confianza es este sistema de comunicación científica. El sistema, además, en palabras de Delgado, actúa como el medio que permite al científico registrar sus contribuciones y asegurar la propiedad de sus ideas. Tradicionalmente se considera como descubridor o propietario de un hallazgo o una idea no a quien la piensa o la ve primero, sino a aquel que primero la publica. La obtención del prestigio, de la reputación e incluso de la gloria científica depende, por lo tanto, de la existencia de un sistema de comunicación científica. Hoy incluso el acceso a financiamiento, así como el acceso a escalas profesionales, a ascensos profesionales y económicos, va a tener en la existencia de un buen funcionamiento de dicho sistema su condición de posibilidad. En síntesis, tanto la ciencia, en cuanto al avance del conocimiento, como los científicos, en cuanto a su desarrollo como tales, dependemos de la existencia de un buen sistema de comunicación que opere correcta y eficientemente. Los científicos, y este es el tema que me obsesiona, sin embargo, insistimos en incurrir en una serie de prácticas que atentan directamente contra este sistema. Dichas malas prácticas, además, han ido en aumento y se han diversificado en el último tiempo. Y la intención de este trabajo es, en primer término, asomarse al tema desde la perspectiva descriptiva, esbozando un catastro inicial de las diferentes conductas vigentes hoy en día en la academia, que tienen efectos negativos sobre el sistema de comunicación científica y por lo tanto sobre la ciencia misma, y para ello se propone dividir estas malas prácticas según aquello con lo que tienen que ver. Algunas se relacionan con la información, otras con la autoría, las hay que se vinculan con la escritura misma, las referencias usadas, las publicaciones y finalmente con la comunidad de investigadores. Entonces ahí voy a pasar a la segunda. No me voy a detener en cada una de ellas ni en todas ellas, porque entonces se va a hacer muy largo, las voy a mencionar solamente y me voy a detener en un grupo que me parece que puede ser especialmente significativo. Cuando me refiero a malas prácticas relativas a la información, me refiero al modo como nos vinculamos con los datos. Esto tiene que ver, en primer lugar, con la falsificación de ciertos datos, con la manipulación de ellos, con la invención de datos y, por supuesto, con eso que los científicos naturales, por decirlo de alguna manera, llaman cocinar y que tiene que ver con ciertas prácticas de acomodación de datos que uno podría describir como adaptar, mover, desplazar, incluso omitir ciertos datos y que permiten sostener sus hipótesis y publicarlas. Después hay ciertas prácticas relativas a las citas y referencias. Ahí al menos es posible encontrar estas, si no más. Por ejemplo, el asunto de la autocita excesiva, por supuesto la práctica de la citación de amigos y colegas,
Está también la práctica de la tergiversación de citas y, en cuarto lugar, la cuestión de la omisión de ciertas citas que podrían ser necesarias y obligatorias por distintos motivos. Sin duda está todo este otro ámbito relativo a la escritura que básicamente se refiere a la cuestión del plagio, que entre estas prácticas sin duda la que más atención ha tenido y tiene actualmente por parte de la crítica, sobre todo desde hace algún tiempo que han aparecido como nuevas modalidades de plagio. Me refiero particularmente a eso que señaló ahí, ¿no? La irrupción de esta nueva figura del plagiario serial, que hasta hace poco tiempo era desconocida. O sea, existía el plagio como un fenómeno complicado, sumamente complicado, tiene unas dificultades ostensibles, pero hasta hace años no existía esta figura de un sujeto que construye una carrera académica completa como científico sobre la base de tan recurrente últimamente, que incluso en el fondo citador hay una norma especial en el concurso relativa a la cuestión del autoplagio. Y está esta cuestión de las publicaciones. En este tema me voy a detener un poquito más a modo de ejemplo para mostrarles qué es lo que he estado pensando. Y voy a permitirme leer esa parte. Entonces, y se vincula con la cuestión del autoplagio. Dice, la variante más extrema del autoplagio se da cuando se publica en varias oportunidades el mismo texto o con variaciones muy menores, en diferentes revistas, y tan solo se le cambia, por ejemplo, el título. Esta práctica, sin embargo, ya no se refiere tanto a la escritura de un texto, sino que más bien a su publicación. En la literatura, de hecho, se alude a estos casos directamente como publicaciones duplicadas. Ese es el término con el que se conoce. Es decir, un artículo sustancialmente similar a otro ya publicado. Se habla de duplicadas, pero hay casos de triplicación, incluso cuadruplicación de textos. Un buen nombre podría ser más bien el de publicaciones clonadas en este caso. El fenómeno no solo se da, por lo demás, con diferencia temporal, me refiero a que se publica uno, y después otro, que es siempre el mismo, sino que también con simultaneidad. Se produce a raíz de que entre los autores existe la práctica de enviar un manuscrito simultáneamente a más de una revista para su evaluación y eventual publicación. Pese a que la gran mayoría de las revistas exige la firma de una declaración en que se asegura que el manuscrito es inédito y que no está siendo publicado por ningún otro medio, los autores igualmente hacen envíos paralelos, ese es el término que se usa. Esta práctica, además de ser cuestionable moralmente, como ha mostrado Vanura, ocasiona complejos problemas a nivel de la administración de las revistas mismas y termina creando un caos administrativo en el sistema de comunicación científica. Una versión atenuada de estas publicaciones clonadas es el caso de las llamadas publicaciones salami. No sé si les suena la expresión, pero es como circula. Publicación salami. La práctica consiste en dividir hasta el infinito un escrito con el objeto de transformarlo en la mayor cantidad de publicaciones posible. El supuesto aquí es que se trata de un trabajo unitario, producto de una sola investigación, que lo más prudente sería publicarlo como una unidad, pero que se troza con el objeto de obtener una pluralidad de publicaciones. Es por ello que en estos textos se les conoce con el nombre también de publicaciones fragmentadas, dado que no aportan aisladamente nada nuevo y les resta impacto a la publicación completa que debería haberse realizado. Entre las argucias, no del todo honestas, como las llaman Schultz y Catini, pone como ejemplo las siguientes prácticas. Me va a permitir una cita de estos autores. ¿Sí? Un trabajo se fragmenta en una serie de artículos. Primero se publica un resumen, que por lo general es parte de la presentación del trabajo en un congreso, y está impreso en las memorias de este. Eventualmente aparece como una parte de alguna revista de reconocido prestigio. Más tarde se envía un informe preliminar, enseguida un manuscrito como comunicación preliminar, luego una modificación del método, después un artículo más extenso en una revista de calidad y posteriormente pueden hacerse revisiones bibliográficas o variaciones de artículos originales que se envían a revistas de segundo orden. Así descrita, esta práctica está muy cerca de la antes individualizada como publicaciones clonadas, puesto que en una de sus modalidades, tal vez la más habitual, se trata de publicar parcialmente más de una vez lo mismo.
Aunque hay algunas variaciones entre los escritos, en las publicaciones Salami se tiende a repetir parte importante de lo ya publicado, dado que se trata de una sola investigación. Los diferentes textos, por lo tanto, comparten muchos pasajes y las principales ideas, lo que podría implicar la existencia de un autoplagio si es que no se incluyen las necesarias referencias. Aunque el autoplagio no tenga un lugar en el caso de las publicaciones Salami o fragmentadas, sigue siendo un tema problemático el de las clonaciones, sobre todo a raíz de la reedición de textos. El asunto de las reediciones alude a la práctica de publicar en repetidas ocasiones lo mismo y con variaciones menores que no afectan el contenido, sino que solo la forma o datos secundarios. Este es el caso de los ejemplos a los que aluden Schulz y Katine, más arriba en la cita, ¿no?, que reproducimos antes. Una ponencia que aparece en las actas de un congreso, que luego con retoques se manda a una revista de alta calidad como artículo, para posteriormente alterarlo un poco y hacerlo llegar a otra revista de baja circulación, o publicarlo como un capítulo de libro propio o una compilación ajena. La cuestión aquí no es el autoplagio, pues se indica que se trata de una nueva edición de un texto ya publicado, pero sí está en cuestión el tema de la cantidad de veces que es posible publicar el mismo texto o las mismas ideas sin generar distorsiones en el sistema de comunicación científica. Hay una modalidad de reedición que ha sido calificada de redundancias y que podría ser algo más sutil y aún más difícil de evaluar. La idea aquí es publicar básicamente lo mismo múltiples veces, sosteniendo las mismas conclusiones, pero agregando en cada oportunidad datos o antecedentes o bibliografía nueva. Es sin duda posible que una investigación lleve a su autor siempre a sostener lo mismo, a corroborar la misma hipótesis una y otra vez, pero puede complementarse, extenderse y complejizarse en la medida en que la argumentación evoluciona cuando se suman antecedentes. En este caso es posible sostener que no habría redundancia. Habrá que establecer, no obstante, si los datos, los antecedentes o la bibliografía incorporada en las nuevas versiones efectivamente aportan a renovar sustancialmente la argumentación o la fundamentación. De lo contrario, se trataría solo de una publicación inflada, que es el término que se usa en la literatura, que redunda sobre lo mismo. Los problemas de la clonación... Tiempo, Pepe. Oh, perdón, ya, entonces lo voy a dejar hasta ahí, pero ¿puedo leer el último párrafo? Pues sí, y puedes ir Ya. cerrando. Perdón. Los problemas de la clonación, las redundancias, incluso las reediciones de publicaciones pueden provocar en el sistema de comunicación científica, los problemas que pueden provocar son de diferente tipo. Por una parte hay cuestiones de orden práctico. Las reediciones y clonaciones aumentan el caudal de manuscritos que son enviados a los sistemas de comunicación, contribuyendo a sobrecargar un sistema ya exigido al máximo, intensificando la tarea de los editores, multiplicando innecesariamente la labor de los evaluadores y ocupando un espacio con información repetida que bien podría ser aprovechado por un texto novedoso. Por otra parte, estas prácticas producen una clara distorsión en la apreciación de un autor. En los informes de publicaciones de estos investigadores aparecerán 3, 4 o más publicaciones que son en realidad una sola, lo que produciría una clara distorsión en la evaluación que se haga de su desempeño y en las imágenes que se proyectan sobre su labor. Del mismo modo, el público verá una gran productividad en donde realmente no la hay. En definitiva, lo que ocurre es que, como dice Scalton, citando a McCarthy, estas conductas inflan las credenciales del investigador. Lo más importante, sin embargo, es que estas publicaciones clonadas y redundantes pueden tener como consecuencia que se exagere la importancia de algún descubrimiento o tema, lo que puede provocar que los lectores sobreestimen un hallazgo con el consecuente desvío de interés y, por supuesto, de fondos hacia temas que realmente no tienen gran relevancia. Les voy a mostrar las otras láminas que tienen que ver con la autoría también, otras prácticas que tienen que ver con las autorías ficticias, ¿no? Las autorías de regalo, las autorías impuestas, las autorías de soporte mutuo, autorías sorpresa y autorías fantasma. Son nombres que existen en la literatura, no soy tan creativo yo. Hay algunas distorsiones que tienen que ver con la comunidad, que se refiere a ciertos... Y eso alude al hecho de que en el fondo los mismos que escribimos artículos somos los que trabajamos en la revista y evaluamos los artículos, entonces se generan algunas dinámicas que se prestan para tráfico de influencia o sabotajes de la competencia. Eso es más o menos lo que... Muchas gracias por... No sé si se logró entender. Gracias, Pepe. Le pregunté al equipo que es Valentina, así es que nos podemos pasar un poco acá, dado que en la última mesa hay una persona menos, seremos solamente Gustavo y yo,
Y la segunda mesa, si no es problema, ya que hay varios aquí, empezaríamos unos 10 minutos más tarde. Leo porque ya hay varios comentarios y preguntas. Primero de Juan Carlos Araya, que yo creo que es para Pato, es más bien un comentario, dice, es todo un contrasentido, un sinsentido, porque ¿cuál es el objetivo postular? Y a Fondesit y consecuentemente perder el tiempo si es aprobado, pero no se obtiene el financiamiento al cual se postula. Esa es una pregunta, la que viene también para Pato, así es que la leo para que pueda responder las dos juntas. Si Pato nos puede contar de Carolina Bruna, cómo se define lo interdisciplinario y quiénes integran el grupo de estudios, si tienes información con respecto a eso. Eso por ahora. Súper. No, respecto a la primera, estoy de acuerdo. O sea, por eso reaccionó tan enérgicamente la comunidad de investigadores, ¿no es cierto? Eso finalmente no se aplicó, pero no significa no se vaya a aplicar. Pero yo creo que hay allí una respuesta de Fondesit, como lo decíamos en la carta, a cierta precarización que se está viviendo también en el ámbito de la investigación actual, ¿no? Es decir, cada vez hay menos financiamiento, son menos los proyectos que se adjudican, está cada vez más competitivo también, es más difícil adjudicar proyectos de investigación en Fondesit, y de alguna manera creo que Fondesit está tratando de administrar un poco la precariedad en ese sentido, ¿no? Por el momento eso no se aplicó, y esperemos que no se aplique. Y respecto de la pregunta de Carolina, Carolina, yo cuando hiciste la pregunta inmediatamente empecé a buscar y encontré, eso está en la guía de evaluación. Ahora, si Fondesit tiene un problema grave que la información no está muy actualizada en general. Por ejemplo, los grupos de estudios todavía están en la plataforma de Fondesit y no de la NIT. Y si están en la NIT, yo nunca los he encontrado, no sé dónde están. Tampoco está actualizada la información. Por ejemplo, no sé si, creo que no está actualizado, por ejemplo, quiénes son los miembros del grupo de estudio por concurso hasta el día de hoy. Pero en la guía de evaluación sí está, hay una definición tanto de lo que es interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, y allí uno la puede descargar y puede ver un poco más o menos en qué consiste. ¿Quiénes componen el grupo de evaluación? No lo sé, porque la información no es pública, o al menos yo no he sabido llegar a ella. Es lo que te puedo responder, Carolina. Lo que sí sé, creo, no, en verdad no lo sé, creo que lo sospecho o lo escuché, parece que uno no postula directamente al grupo de investigación interdisciplinario, trans y multidisciplinario, sino que es la postulación a los grupos de estudio que son derivados a ese grupo de estudio. Eso es lo que sé, Carolina, no sé más que eso. Sí. Gracias, Pato. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Sí. Es que respecto a esto último, yo le he seguido el rastro desde el comienzo. Entonces, cuando apareció el grupo de estudio, como muy insistentemente, pregunté a algunos colegas que estaban en el grupo de jurídica y no me supieron decir bien. De hecho, me dijeron probablemente esto sea para ciencia. Luego, tuvimos en la facultad, llegó Aysen Echeverry, por lo tanto se le pudo preguntar directamente, pero tampoco fue muy clara. Y yo buscaba información sobre el grupo de estudio, porque sí se puede postular directamente, yo lo he visto. Porque yo podría ser una eventual interesada, pero no es muy claro eso. Entonces, si tú tampoco sabes, significa que es una incógnita dentro de la NIT misma. Y quizás sería bueno que ustedes como grupo de evaluación pudieran dar una moción de que se transparente, que se publicite un poco más a qué se refiere este grupo de estudio. Porque Aysen Echeverry decía que sí, que era pensado para humanidades y ciencias sociales, pero como en ninguna parte queda muy claro, no sé, es una evaluación más amable, sí, eso sí, que los otros grupos. Gracias. Okay. Gracias a ti, Caro. Gracias, Carola y Pato. Hay varias palabras pedidas, Juan Carlos también tiene una opinión, pero como ya leímos una, la voy a dejar para el final. Tendríamos a Enzo. Hola Enzo, gusto verte, tantos años. Después Andrés y después Cecilia. Perfecto. Oye, gracias Valentina, un gusto igualmente verte y verlos a todos y a todas. A ver, muchas gracias por las exposiciones, las cuatro me han parecido
súper interesante. Yo tengo 2 o 3 cosillas en mente que quisiera comentar en voz alta, a ver si a cualquiera de ustedes, José, Paulo, se me da de la pantalla Jimena o Patricio, si quisieran, en fin, a su vez comentar, criticar. Una, yo creo que es sumamente útil lo que ha hecho José, porque yo diría que algo así como la composición del lugar, digamos, un examen atento de lo que se podría llamar, como hace José, malas prácticas, es enormemente necesario. Yo a eso, a lo que José ha mostrado, yo creo que habría que añadirle una buena cantidad de cosas. Por ejemplo, si uno hiciera una tipología de los comportamientos de los y las investigadoras en este campo y en los otros campos disciplinarios, en relación con Fondesit, en relación con sus universidades, etcétera, etcétera, uno podría, como se ha hecho muchas veces, identificar desde conductas que van desde la completa obediencia, por decirlo así, o sumisión, hasta algo así como, no sé, la desobediencia civil o la resistencia no violenta, y con una cantidad de intermedios gigantescos. Algo que comentaba Paulo a propósito de esta tipología, yo creo que también es sumamente útil e ilustrativo. Paulo decía, mencionaba que él después de 30 y tantos años había tomado la decisión de salirse del mundo de las postulaciones a Fondesit y todo lo demás. Eso, si uno lo piensa como comportamiento de un investigador tan conocido y consagrado como Paulo, si se replicara en el contexto o en el conjunto o en la clase de personas que como Paulo tienen un peso específico tan significativo, bueno, uno piensa que podría llegar a tener alguna repercusión. Pero por otro lado, es evidente que un investigador o una investigadora que está empezando, un académico, una académica joven, de 20 y tantos, 30 años, recién doctorado, doctorada, que tomara esa decisión, claro, sería una especie como de suicidio inicial de la carrera académica, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, o sea, en los contextos, la misma actitud podría ser sumamente saludable y en el otro caso, fatal. Entonces, hacer una tipología de esto, incluyendo todo lo que haya que incluir, todas las patologías que podamos examinar, digamos, tranquilamente. Una de ellas, diría yo, y yo diría que es capital, es lo que podríamos poner en estos términos, no sé cómo lo ven ustedes, es que la investigación en Chile, en buena medida, no del todo, pero en buena medida, está financiada por las familias que pagan la matrícula de los estudiantes universitarios, o indirectamente a través de la gratuidad universitaria. Ese dinero es el que financia buena parte de la investigación que se hace en Chile. En Chile, por cierto, no hay un sistema mínimamente racional de aportes basales del Estado para las instituciones universitarias estrictamente tales, que tenga, digamos, ese sentido. Una cosa, me alargué muchísimo. 2 más, mucho más breves. Junto con la composición del lugar y examinar todo lo que haya que examinar, yo diría, habrá que pensar, bueno, ¿y qué hacemos al respecto? Y ahí yo diría que es muy, muy necesario, no sé cómo lo ven ustedes, yo diría que es muy necesario identificar a los interlocutores decisivos. ¿Y cuáles serían los interlocutores decisivos? Yo diría, no solo en cada caso los de la propia comunidad. Por ejemplo, aquí, no solo los y las filósofos, filósofas o gente de humanidades, sino la comunidad mucho más amplia, de académicos y académicas. Yo me temo que tenemos entre nosotros prácticas un poco, no sé si decir canibalistas, pero prácticas muy autorreferentes o muy herméticas. Nos cuesta, yo participé tiempo atrás, algunos años atrás, de un mini intento de constituir una asociación chilena de profesores y profesoras universitarias en relación con la cuestión de la libertad académica, y me di cuenta que las dificultades para hacer actividad transversal son gigantescas. Pero sin actividad transversal, o sea, una especie de equivalente del 18 de octubre nuestro, que pueda tener impacto en el sistema político y en quienes están tomando decisiones grandes, yo creo que poco se puede lograr. Entonces, transversalidad, pero al mismo tiempo interlocutores claros,
en las universidades, supongo yo, vicerrectorías de investigación, ministerio, o sea, ahí hay como, bueno, la CNA, en fin, o sea, yo diría que ahí esto es completamente imprescindible como horizonte. Bueno, eso, para no alargarme más. Y muchas gracias de nuevo. Gracias, Enzo. Antes, Pepe, de darte la palabra, incluimos, Pablo está después de Andrés, Cecilia, Pablo, y ahí la cerramos. Vamos a pedir que sean súper breves, porque en 2 minutos más supuestamente empieza la otra mesa. Entonces, avisamos que vamos a empezar más tarde, pero tampoco se trata de disponer del tiempo de los expositores de la otra mesa. Así es que eso, pido máxima brevedad. Pepe. No, Aprovecho. dale, deja a Andrés nomás, que hable. Dale la palabra a Andrés mejor. Si no, no es que no tengo nada que comentar, Bueno, estoy completamente de acuerdo con eso. Gracias, Enzo. Andrés, gracias, Pepe. Muchas gracias, Valentina, y me alegro y felicito a la organización del Congreso por haber organizado probablemente por primera vez sistemáticamente en la chispa una cosa de esta naturaleza, así que yo me parece espectacular y todo lo programado para el día de hoy y que se le dé el carácter de plenario. Por mor del tiempo quiero mencionar 2 cosas simplemente. Una, que tiene que ver con la generación de los grupos de estudio, grupos de evaluación y dentro de Fondesit y en la CNA, el carácter de cooptación del proceso de los miembros de eso, que fue diseñado así cuando se hizo esto el 60 y tanto, y seguimos una cadena de cooptaciones que nos llevan hasta el día de hoy. Y eso yo creo que es una estructura particular que tiene y que no tiene ninguna estructura externa que tenga que ver más allá de las recomendaciones que se hacen de los salientes en los entrantes con una aprobación en un nivel superior. Lo que nos ha contado Pablo yo creo que nos tiene impresionado a todos, muchos, hace mucho tiempo somos muy objetores del sistema a pesar de que seguimos evaluando. Y la segunda cosa, Pepe Santos, es casi como simplemente una provocación. La idea de publicación es que sea lo más público posible, ¿o no? Y entonces uno podría decir que lo que ha pasado es que la publicación se convirtió para otros fines, para la evaluación de la originalidad o lo que uno quiera, el aporte de la gente que investiga, pero uno podría decir publicación, mientras más publicado esté algo en más lugares y mejor cosas, tomado por el avance del conocimiento como tal, y no para este otro propósito colateral de evaluar y dar proyectos y plata y financiamiento. Mientras más esté publicado, mejor. Eso, una provocación nada más. Y muchas gracias. Gracias, Andrés. No sé si alguien quiere responder o escuchamos a lo mejor a Cecilia y a Pablo y después abrimos la palabra a quien quiere responder de la mesa. Ceci. Ya, hola, ¿cómo están? Me encantaron en general las 4 propuestas. Creo que se interrelacionan bastante. Trataré de ser breve porque el tema que propongo, bueno, me gustó mucho lo de Pablo en el sentido de que recién se está reconociendo algo de lo que ha ocurrido en la memoria histórica de América Latina con respecto al ensayo, porque también ahí está en juego el tema de la razón, en fin. Pero lo que, aparte de que estoy completamente de acuerdo en nuestras críticas al modo de producción neoliberal, pero sin embargo siento que tenemos un problema previo, y algo de eso lo planteó también Patricio Mena, un problema previo que es con respecto, bueno, a las humanidades, pero sobre todo a la filosofía, que quizás tendríamos que llegar a diversificar, digamos. La filosofía se puede plantear tanto como conocimiento o como pensamiento. Como conocimiento aumentamos, digamos, ahí se da una variable positivista, ¿no?, de información, donde la filosofía puede perfectamente, de manera transdisciplinaria, llegar a tener alguna utilidad. Yo no le quitaría a la filosofía ciertos rangos de utilidad, pero también tenemos que dejar espacio para el pensamiento, entendiendo
ese pensamiento al estilo, como lo propone el mismo Pablo Oyarzún, yo le llamo sin un punto final, ¿no? Ese pensamiento que puede resultar imprevisible y que justamente las políticas del Fondesit, por ejemplo, no da lugar, te obligan a plantear una propuesta completamente previsible, que tú sabes qué es lo que vas a hacer hasta el final, ¿no? Por otra parte, por lo tanto, yo creo que deberíamos tener nosotros una discusión previa, nunca la hemos tenido, con respecto a la filosofía, ¿no? Y este viejo dilema entre Tales de Mileto y la joven Tracia, ¿no? Lo útil versus lo inútil. Creo que ninguna de las dos posibilidades tendríamos que negarla, esa es mi opinión. Entonces, bueno, eso básicamente, iba a decir algo más, pero ya se me olvidó en este minuto, pero básicamente eso. Lo dejo hasta ahí. Gracias. Gracias, Cecilia. Pablo. Gracias, Valentina. Muy corto, porque tenía varias cosas que decir, así que me voy a concentrar solamente en una, pero me gustaron mucho las otras tres ponencias, las otras tres presentaciones, me parecieron súper interesantes, súper aportativas, así que muchas gracias por eso, tanto a Jimena como a Patricia como a Pepe. Mi punto, o sea, tenía varios otros puntos más que tienen que ver con la ficción, con lo que decía Cecilia recién, con la lengua, que me parece que un tema absolutamente central, y particularmente respecto a publicaciones, por ejemplo, la vinculación que nosotros tenemos con la lengua natural, y todo eso. Pero básicamente sobre el tema del grado de, ¿cómo se podría decir? Como la circularidad que tiene el sistema actual de generación de conocimiento en los términos de los estándares que hemos estado comentando. Y tiene mucho que ver con lo que decía Pepe, ¿no? Porque uno observa una presión evaluativa extraordinariamente fuerte, por ejemplo, sobre la gente que está ingresando a la carrera académica y la gente que quiere iniciarse como investigador, que era lo que decía Enzo hace un momento, una presión muy fuerte, pero también a los que quieren mantenerse en esa carrera, que genera justamente lo que Pepe identificaba como diversos tipos de fraude, pero los diversos tipos de fraude a su vez generan una policía epistémica. Entonces tiene una circularidad absolutamente viciosa. Esa cosa termina como justamente desangrando todo el sistema, no todo el sistema, sino más bien dicho, toda la pasión y el deseo de generar conocimiento. O sea, desangra justamente el deseo de conocimiento. Yo creo que es un problema absolutamente notorio, por eso agradezco mucho el planteamiento de Pepe, porque hace ver como muy claramente el problema de esa circularidad viciosa. Eso es lo que quería mencionar. Gracias. Gracias, Pablo, gracias a todos por haber acotado las preguntas. No sé si alguien, Pepe, Pato, Jimena, quieren agregar algo final para cerrar la mesa y están invitados a la que viene. Pato. Yo, gracias, vale, algo muy cortito, dos cosas. Una, respecto de lo que decía Andrés, entre los grupos de estudio. Bueno, Fondesit está avanzando en mecanismos para poder, ¿cómo se llama?, seleccionar a los miembros del grupo de estudio y además intentando respetar esto, paridad de género también. Es decir, hay mecanismos en los cuales Fondesit está trabajando que sean más, que derriben un poco ese amiguismo que tú denunciabas un poquito antes. Y respecto de la intervención de Cecilia, también me gustó mucho, y yo creo decir que hay un problema que claro, Fondes y la CNA nos imponen criterios respecto, por ejemplo, de dónde publicar, etcétera, pero yo también ahí creo que hay una discusión más interesante que tiene que ver con la relación que mantenemos nosotros con la filosofía, en nuestro caso, ¿no? Es decir, yo siempre he entendido que son criterios mínimos, y por lo tanto me parece que también el cómo uno se relaciona con este tipo de escritos tiene mucho de personal, ¿no? Es decir, si uno cree que lo que uno escribe es un mero producto, ya estamos un poco jodidos, ¿no? De antemano. Es decir, pero si uno se saca el alma escribiendo un texto, yo creo que jamás pensaría que mi texto es meramente un voz, ¿no? Tampoco estoy apurado de que lean mi texto, que son, por ejemplo, otro tipo de observación que se hace, como los textos no los lee nadie. Bueno, pero ¿qué importa que no los lea nadie? Yo no creo que el valor de un texto tenga que ver con que sea leído de inmediato, ¿no? Que es el impacto que finalmente se busca en ese tipo de cuestiones. O sea, yo creo que también hay que sopesar un poco estas discusiones, primero
preguntándose cuál es la relación que tenemos con la filosofía, es una relación de orden también de orden personal, ¿no? Y luego bajándole un poco la ansiedad a estos criterios, son criterios mínimos finalmente para adjudicarse algún proyecto, lo que sea. Y tercero, que no, a mí sí que me parece que los proyectos exigen mucha creatividad y creo que, claro, el formato no es el indicado, pero también uno se juega la vida en la elaboración de un proyecto, ¿no? Por eso me parece que finalmente lo que está a la base de todas estas discusiones, ya, pero ¿qué relación tengo yo con la filosofía? Es decir, si esa relación la voy a dejar que sea mandatada por estos criterios o por estos organismos, o me voy a resistir un poco a ello, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. Gracias, Pato. Jimena, y yo creo que ahí ya cerramos la mesa porque le estamos quitando el tiempo a la otra. Adelante. Ya, muy cortito. Bueno, les agradezco a todos. Pero con respecto a lo que señalaba don José Santos, yo agrego una cosita más, que tiene que ver con, como esta mesa es de políticas institucionales, también la presencia de políticas institucionales que generan ciertos vicios y que inflan las publicaciones de las universidades. Y ha pasado aquí en Latinoamérica ya hace muy poco, donde explotaron 2 burbujas grandes a través de la compra derechamente la compra de artículos, ¿cierto?, de autores extranjeros, anexados a las universidades previo pago, ¿cierto?, de unos ciertos incentivos o la posibilidad de poder hacer una cooperación internacional. Pero en el fondo es la compra de artículos. Eso también, como desde la política institucional más escondida, pero que también existe. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a todos. Estamos pidiendo acá al equipo que avise que la próxima mesa empieza ahora, a las 10:45, tenemos 5 minutos, así que están todos invitados a salir de esta mesa y entrar a la otra. Muchas gracias a los presentadores y nada, y al equipo organizador.